Todos recordaremos alguna vez que cuando niños no nos gustaba dormir solos, porque decíamos que algo estaba en nuestra habitación, mirándonos o incluso abajo de nuestra cama. Esto empieza así. Desde hace mucho tiempo, los niños siempre han tenido miedo a quedarse solos en la noche, y más con las luces apagadas, con las puertas cerradas, porque no sabemos, o al menos eso es lo que muchos papás dirían, porque le encuentran alguna razón. Pero en fin, todos pasamos por esa etapa. Pero ¿qué pasaría si a veces, en vez de decirles que es producto de nuestra imaginación o de su imaginación, pusiéramos alguna vez una cámara en su cuarto y de repente miramos que lo que ellos dicen comienza a tomar efecto? La historia comienza así. Hace mucho tiempo, cuando yo era una niña, me daba mucho miedo dormirme sola en mi recámara y odiaba que mi mamá me dejara con todas las luces apagadas, hasta que un día decidí decirle que me comprara una linternita o una lamparita para que me pudiera iluminar en las noches. Total, así pasó. Pero un día, mientras yo dormía, escuché ruidos en mi recámara. Yo dormía junto a mi hermana menor. ¿Y qué pasó? Traté de no tomarle importancia. Volví a escuchar el mismo ruido que provenía del ropero. Un ropero muy viejo que yo tenía en mi recámara. Me paré, fui corriendo al cuarto de mis papás y les dije que algo se escuchaba en mi recámara, justamente en el ropero. Nunca me hicieron caso, me decían que quizás era el ruido que hacían los muebles cuando ya estaban viejos, que no le tomara importancia. Traté de dormir, pero pasaban los días y se escuchaba el mismo ruido, hasta que pronto lo dejé de escuchar. Después de tantos años, entrando a la secundaria, yo entraba en la tarde. Esa vez mi mamá tuvo junta con mi hermana, que iba en la primaria. Yo seguía durmiendo y quedé sola en casa. De repente, mientras yo dormía, escuché cómo lentamente mi cuarto se abría. Me tapé con las cobijas hasta cubrirme la cara. Cerré mis ojos tan fuerte. En eso escuché cómo se empezaba a abrir la puerta del ropero, ya que tenía una llave y se escuchaba cómo le daban vuelta a la perilla del ropero para abrirla. Quise gritar, pero me paralicé de los nervios. De repente escuché como si algo estuviera repapaloteando dentro de mi cuarto. Lo único que hice fue quedarme callada sollozando, pidiendo que llegara mi mamá. Después de varios años otra vez, de ese día que no olvidaré y que mi mamá tampoco me creyó, me tocó ser mamá ahora a mí. Y ese mismo ropero lo tuve yo en mi recámara. Nunca nos quisimos deshacer de él. Bueno, mis papás, y me lo dejaron. Pero una noche no se me va a olvidar. Yo me puse a jugar Free con mis amigos. De repente dejaron de jugar y entró mi novio y mi cuñado. Entonces, pues, mi cuñado empezó a tontear
ya que su teléfono tenía como modificador de voz, y en eso se escuchó una voz diciéndome Nancy, pero yo dije no, pues es él. Me empecé a reír. De repente hizo la voz como si fuera de un monstruo, muy aguda. Me dio mucho miedo y le dije cállate, no lo hagas. Ya todos estaban dormidos. Obviamente yo tenía mis audífonos para no despertar a nadie mientras jugaba Free. Vuelve a decir mi nombre, pero al momento de que dice mi nombre escucho otra vez una voz que dice mi nombre, lo cual le dije que se callara. Me dijo ¿por qué? Dije, cállate. Y volví a escuchar la misma voz, pero para esto mi hijo, el más grande, con unos 8 o 9 años, me dice que le daba miedo en el cuarto porque escuchaba cosas abajo de la cama y había escuchado ruidos, sobre todo en el ropero. Entonces esa vez yo le dije sí, hijo, puede ser que sea la madera, para no asustarlo, pero yo ya sabía que algo ocultaba ese ropero, a pesar de que siempre guardábamos la ropa. Entonces volví a escuchar ese nombre. De repente escucho el grito de mi hijo señalándome hacia el ropero, y voy viendo cómo va saliendo de entre la puertita del ropero, que tenía un espejo, como lo tenía tapado con una cortina, de entre la cortina y la puerta, una mano muy negra, como con garras, y me invadió el miedo, porque en eso mi hijo me decía mamá, ¿lo ves? Yo grité y lo único que hice fue abalanzarme hacia mis hijos. De repente los otros dos despertaron y vieron lo mismo. Yo no supe qué hacer, lo único que hice fue abrazarlos. Grité tan fuerte que desperté a mis papás. Y subieron corriendo y les dije lo que había visto. Días después del suceso del ropero, empezaron a moverme la puerta del cuarto. Se escuchaban muchos ruidos, como si alguien estuviera en mi recámara cuando yo no estaba, cuando tenía el cuarto cerrado. Se escuchaban murmullos. Como a las 2 semanas decidí sacar el ropero para poder calmar a mis hijos, porque ese ropero me daba demasiado miedo. Y sí, lo bajé con mi hermana, lo rompí hasta que ya no pude más. Y de ahí, o al menos eso calma un poco la situación. ¿Tú le creerías a un niño?